amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Continuando con nuestro programa al ritmo de la mañana, y hoy nos corresponde conversar y conocer a profundidad todo lo que ha pasado. Imagínese hablar desde 1780, toda una secuencia referida principalmente a la patrona de Chota. Padre Severiano, ¿cómo está? Buenos días. Aquí escucharle, un gusto también, y que nos traiga todas esas todos esos escritos que se ponen de manifiesto en relación a la patrona de Chota. Bienvenido, padre. Buenos días, Jaime. Buenos días, amigos de Radio Santa Mónica, que nos escuchan en este momento, se encuentren en cualquier parte de este planeta Tierra, de esta tierra nuestra, de esta casa común que tenemos todos. Feliz día para todos. Igual manera para usted. Bien, padre, hoy en nuestra programación, y tenemos ya lo que tenemos preparado para hoy, es hablar sobre el archivo obispado de Chota, donde hay una sección de cofradías y que tiene años, por ejemplo, 1788 y también 1786. ¿Cómo lo vamos a ir entendiendo todo este trayecto desde esos años, padre Severiano? Bien, antes de que efectivamente nuestro programa va a comenzar ahí, ¿no? Pero antes de ese año, resulta que en 1672 hay un inventario. Los inventarios son importantísimos en la parroquia Santa Cruz, la parroquia vecina, que también lo llevan los franciscanos, como en esa época todos los santos de Chota, que había convento de franciscanos, hemos dicho ya en otros programas. Bien, ahí se hace un inventario. Ese inventario no lo tenemos en Chota. ¿Por qué? Porque los libros están quemados. Resulta que en ese inventario de 1672, siglo XVII, que está mandado a hacer por orden del examinador sinodal, es decir, el que va visitando las parroquias del obispado de Trujillo, en esa época el ilustrísimo obispo Francisco Xavier de Luna Victoria, era el obispo de la diócesis de Trujillo. Bien, ¿qué dice ese inventario? Dice, y en dicho altar, está hablando de los altares, un retablo de cedro tallado a donde está Abraham con 12 reyes de la genealogía de Nuestra Señora, y en otro retablo que tendrá 11 varas de alto, está colocado en la caja principal la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, que tendrá vara y media de alto, con manto brocado azul, con encaje en plata, guarnecido, y una saya o escapulario de persiana nácar, guarnecido con cintas de tela. En fin, nos da la idea de quiénes están ahí: la Virgen de la Concepción, Nuestra Señora del Carmen también, Nuestra Señora del Rosario, habla. Y ese año también posterior, 1685, es cuando está el libro de la cofradía Nuestra Señora, fundada en Santa Cruz, que, como hemos dicho, se hace porque le dan permiso desde Chota. Y dice así, para que no nos olvidemos, que la Virgen del Rosario ya está en Chota antes de 1685. Fundación de la Cofradía Santísimo Rosario, hecha en la iglesia del pueblo de Santa Cruz por el reverendo padre Fray Vicente de Segura, jubilado y guardián, presidente del convento Todos los Santos de Chota. Año del Señor de 1685, día domingo, 3 de junio. Y antes de que tú me decías, también resulta que hay un retablo, ojo, un retablo que no hemos conocido, que fue quemado por los chilenos, un retablo de la patrona de Chota del siglo XVII, un retablo. Y está en los archivos de la parroquia de Todos los Santos de Chota, que por desgracia se conserva
en los inventarios de otros años, ¿verdad? En los inventarios de otros años. Pues bien, en los archivos de la parroquia Todos los Santos de Chota, que por desgracia no se conservan ya estos libros, Claro. es evidente que el 29 de agosto anterior, bueno, ya sabemos que se ha quemado Chota. Pero me preguntaron a mí, ¿y cuál era el retablo de Chota antes de este retablo nuevo que hay? ¿Qué hay? Había un retablo de la última iglesia que fue después de la quema de los chilenos. Pero resulta que buscando, no en los archivos de Chota, porque no existen, no en los de Santa Cruz, porque no existen, sino leyendo un trabajo importante, histórico, del doctor Evelio Gaitán Pajares, que este ha sido el director del archivo civil que hay en Cajamarca. Pues nos da luces de lo que pudo ser el retablo de la iglesia de la patrona de Chota quemada por los chilenos. Porque él lo ha encontrado, no porque lo ha escrito en un libro, en un artículo que se titula el profesor Gaitán Pajares, hay un artículo que escribió que dice: los célebres arquitectos del barroco cajamarquino, Juan de Céspedes Ledesma, 1625 nació él, 1629 nació. Bien, ¿qué hace este hombre? Juan de Céspedes, que nació en la villa de San Antonio de Cajamarca, cajamarquino, entre los años 1620 y 1625 aproximadamente. Sus padres fueron Francisco Céspedes, Elvira, etcétera, etcétera. Muy bien. Su prestigio no solo se localizó en la villa de Cajamarca, sino también en todo el ámbito del corregimiento de Cajamarca. ¡Ojo! Y afirma el profesor Gaitán Pajares. Y lo afirma, ¿por qué? Porque ha encontrado un documento en el archivo de Cajamarca, civil, no en la parroquia. Y dice así: viajó, es decir, Juan de Céspedes Ledesma viajó contratado hacia Chota y Santa Cruz, entre otros pueblos, para confeccionar retablos. Ve, te he hablado yo de un retablo, no te he hablado yo más arriba del retablo de Santa Cruz. Efectivamente, en el archivo de Santa Cruz de la parroquia sí dice que hay un retablo de cedro que hemos hablado, pero en la parroquia de Chota ni existe visible, ni existe invisible, ni existe ningún archivo, porque no existe. Bien, probablemente viajó también a otros lugares, pero el archivo, a lo que vamos, revelador para imaginar el precioso retablo que proyectó y que encontró en el archivo. En el pueblo de Chota, como carpintero y tallador, hizo el retablo de la Madre de Dios de la Iglesia. Ojo, declaro que ha sido a mi cargo, dice él, en el archivo. Hablamos de Cajamarca, hay un documento que dice: Juan de Céspedes Ledesma, el tallador, el carpintero, el que hace la obra del retablo de Chota que fueron quemados por los chetanos. Declaro que ha sido a mi cargo la obra del retablo de la Madre de Dios de la iglesia del pueblo de Chota, que se concertó en 600 pesos. Dicha obra ya no pudo terminarla seguramente por su enfermedad, pero recomendó se termine por su cuenta con esta afirmación: una de las obras más importantes como tallador y carpintero debe haber sido el retablo de la Madre de Dios de la iglesia de Chota, si se tiene en cuenta que el monto del contrato de 600 pesos a 8 reales es una suma considerable para la época y corresponde a una gran obra. Este retablo lamentablemente ya no existe. Los chilenos, en la fausta guerra del Pacífico, invadieron la ciudad de Chota el 28 de agosto, como todos sabemos, de 1882, incendiando toda la ciudad, incluida la iglesia, quemando Chota, reducida a cenizas, en venganza por la derrota de las fuerzas de los chilenos en la famosa batalla de San Pablo.
Ujú, Entonces, claro. existió un retablo precioso. Por tanto, existió ya entre 1625, que ha nacido, no lo ha hecho, 1699, murió tampoco, pero estaba ahí antes de morir, antes de fallecer. O sea, hacia 1600, entre 1690, 95, por ahí, había un retablo precioso en Chota de cedro, donde estaba la Madre de Dios. ¿Dónde estaba no la Inmaculada? Entonces era la del Rosario, y de ahí pasa a la Inmaculada. A esa inquietud vamos a llegar, padre, en relación a esta historia bonita de los retablos, pero también una inquietud que nos han hecho: ¿por qué no nos quedamos nosotros con la Virgen del Rosario? Es decir, preguntas que nos traen a raíz de estas historias que usted hoy nos cuenta sobre los retablos que seguramente, padre Severiano, y nos permiten preguntarle, esos retablos, la madera, ¿de dónde lo traían? Teníamos madera aquí, ¿quiénes lo confeccionaron? Y otra, para que ajunte ahí, se habla mucho de la Virgen del Rosario. ¿Y por qué los chotanos no nos quedamos con la Virgen del Rosario? Vamos a decir como imagen principal. Bien, una pregunta muy interesante que me lanzaste, que uno de nuestros amables oyentes. Pues mira, te la voy a dar porque también todo está en la historia. Aquí todo está en la historia, todo está en los archivos. Para que yo pueda hablar, yo no tengo más que ir y buscar los archivos, que es muy difícil, pero no imposible. Pues hay un archivo precisamente también en Santa Cruz, en la famosa visita que hace Baltasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, obispo de Cajamarca, a nuestra Chota, que en los archivos no existe nada. Sí existe, sin embargo, si nosotros vamos a la parroquia de Tacabamba, como no se han quemado los archivos, ahí hay documentos que están las partidas de confirmaciones, todas las confirmaciones que hizo Monseñor Jaime Martínez de Compañón en Tacabamba están escritas en el libro de bautismo de Tacabamba. Lo pueden ver en esos libros. Pero, ¿qué ocurre? La de Chota no. Pero yo me voy siempre a donde está ahí la fuente, donde he visto muchos recursos históricos que sirven para Chota. Pues bien, 1783, visita Santa Cruz en noviembre de 1783, 1780, ya tenemos científicamente la Virgen, la talla, la original que tenemos en el altar, que era, decimos, Virgen del Rosario. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué dice en la visita? Deja consignado en varios libros, entre ellos en la visita que hace a las cuentas de las cofradías de Nuestra Señora de la Concepción, en la iglesia se aprueban en cuanto a lugar y derecho, dándose muchas gracias a los mayordomos por el celo y amor con que han promovido el culto de este ministerio, y se manda en lo sucesivo, atiendan bien, escuchen bien, queridos oyentes de Santa Mónica, en lo sucesivo, corra agregada a esta cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe, y que en un mismo mayordomo, administre una y otra, con el título, ojo, todas las cofradías que hay, del Rosario, de la Inmaculada que existen, le dice a los mayordomos: estupendo, habéis hecho maravillosas. Te decía en el último programa el lunes, pero bueno, eran los mismos cofrades, los cofrades de la Virgen de Guadalupe, los cofrades de Nuestra Señora del Rosario, los cofrades de Nuestra Señora de Concepción, todos eran lo mismo. Pero les dice ahora, con el título, todas las cofradías van a ir con el título Nuestra Señora de la Concepción. Y queda proveído en el aire. Firmado Baltasar Jaime, obispo de Trujillo. Firmado y rubricado. ¿Ven? La respuesta histórica. El documento. Es una orden del famoso obispo que tiene
miles y miles de acuarelas, porque llevaba un equipo de 20 personas y toda la economía, los juegos de los niños. Por ejemplo, ¿quién comenzó? El primero que comenzó y avanzó y con recursos del obispado en Huambos, ese famoso que viene desde allí, desde la altura de la montaña, nace el canal de agua, pues avanzó un poquito y después ya lo han ido avanzando a los siglos. 1783, Jaime Martínez de Compañón, entre otras muchas cosas que hizo buenas. Pues también hizo esta cosa de unir, porque si no era cofradía por acá, cofradía por allá y cofradía por acá, cuentas por aquí, cuentas por allá, cuentas por acá. Pero vamos a ver, es la misma Madre de Dios. Esto va a llegar un momento que no vas a tener que pagar a todas las cofradías. Y de ahí en Chota ya muy de tomar en cuenta. Esto estaría con seguridad en el libro de las cofradías de Chota. Decimos, no existen esos libros, se han quemado. Pero los vemos en Santa Cruz. Santa Cruz era en esa época una sucedánea de Chota. Hemos leído antes cómo el padre Sierra era el prior, el que mandaba en el convento todos los santos de Chota, donde vivían los franciscanos, y que de ahí fundaron la Virgen del Rosario y fundaron también la Inmaculada, desde Chota. ¿Dónde están esos documentos de Chota? Quemados, no existen. Pero es facilísimo, si resulta que el párroco de Chota ha fundado la cofradía de Santa Cruz, el párroco de Chota ha fundado antes la cofradía del Rosario y la cofradía de la Inmaculada. Padre, es clarísimo, ¿no? Pero el que une a lo que la pregunta que nos hacen, para no dar mucha vuelta, es Baltasar Jaime Martínez de Compañón. En la visita que hace en noviembre a Santa Cruz. A Chota la hizo en octubre. O sea, si tuviéramos los libros de Chota, si existieran, nosotros íbamos al 23 de octubre de 1783 y ahí veríamos esto mismo que he leído en Santa Cruz, lo veríamos en los libros de Chota. Sí, claro. Padre, lo que usted nos está diciendo, entonces vamos encontrando el rumbo de toda esa historia y vamos entendiendo cómo se han dado los procesos en base a nuestra presencia ya de la Inmaculada, porque usted pone como ejemplo, pues para formar una cofradía, porque ahí había un referente, ¿no? Y claro, se le llevaba como modelo. Como modelo de organización dentro de la iglesia. Los dominicos eran los únicos que en ese momento podían darle pues un decreto, un auto para poder hacer una cofradía, porque eso lo había dado la sede apostólica. Vimos el lunes pasado cómo efectivamente el párroco de Chota tiene ese auto recibido del provincial de los dominicos y autoriza también, no solamente que lo hagan Chota, en todos los pueblos de su jurisdicción. Jurisdicción de Santa Cruz. Menos mal que no fueron los chilenos hasta Santa Cruz y vemos que aunque no están los libros de Chota, están los de Santa Cruz, pero nos cita al párroco de Chota, que es el que tiene y por tanto ya existe ante la Virgen del Rosario. Y ahora, 1763, resulta que le dice el obispo, oiga, que todos sean de la Inmaculada. Y esa imagen, por eso, la patrona nuestra, si nosotros vamos y le quitamos las 3 capas de pintura que tiene, vemos que el vestido que tiene, no el manto, el vestido que tiene, un poquito por encima del manto y abajo en los pies, es color rosa. Así es. Un poco sacio, Bien, entonces, padre. Era esa imagen que la tenemos nosotros en Chota desde 1780, resulta que en 1783 ya el obispo le dice, mire, la cofradía es una sola, todos los chotanos listos, el párroco listo, pues bueno. Pues, correcto. Muy bien, la Inmaculada. Así ¿Entendido? Es. Padre Severiano, estamos, creo que desde el punto de vista humano, es una referencia muy importante para la historia de nuestra patrona de Chota. Padre Severiano, dentro de esas conclusiones personales, de estos datos históricos de 1685, 1770, 1783, pues que también vamos hablando ya desde el lunes pasado y de hoy de 1786. Otras fechas importantes que se vinculen a esta
a estos datos históricos, padre Severiano? Lo has citado tú ahora, que no hemos hablado de él. 1786. 1786. Documento sobre la cofradía de la patrona de Chota. Pero resulta que ese documento sí está en Chota. ¿Y Ya. sabes cuándo lo tuve yo en mi mano? Pero, padre, ahora, si que quisiéramos encontrarlo, ya que nos dice Chota, porque me imagino que estará en algún archivo institucional. Sí. Está en el archivo del Obispado de Chota. Yo lo he tenido en mis manos. Qué bueno. Ese no he buscado en internet. 1786. Es decir, 3 años después de construir la imagen que en esa época era la patrona de Chota, 1780, 1783, que hemos dicho, Jaime Martínez de Compañón, y de una sola cofradía, la Inmaculada. Resulta que hay un documento precioso. Yo lo tuve en mis manos, pero en esa época ni había internet, ni había ordenadores, ni había nada. Y yo fui tomando notas en un cuaderno, que todavía lo conservo, el año 1977. Ya ha llovido, ¿no? Bien. Y fui tomando notas, pero claro, no pude todo. Monseñor José Arana fue encontrando documentos en familias de Chota, algunos, por supuesto, a lo mejor antes de entrar, así como robaron la iglesia, robaron la patrona o la sacaron para que no las quemaran, pues otros también cogieron libros. Bueno, Monseñor José Arana, que era conocido de todo Chota y todo el mundo lo quería mucho, pues le fueron entregando documentos. El año 1954 especialmente, que ya lo conocía la gente, pues llegó el 53 al final. El padre, cuando apareció la patrona, cuando la entregaron, mejor dicho. Bien, eso lo tenía él cuando yo llegué, lo tenía en un baúl en la antigua casa de Chota, la casa parroquial de Chota, donde vivíamos los agustinos recoletos, pues había un lugar cerquita al lado casi del retablo del altar mayor de la iglesia, pero dentro de la casa. Entonces ese baúl era un baúl muy grande, largo, y dije, estaba ordenando, y digo, voy a ver qué hay aquí. Y ahí fue cuando yo comencé a escribir la historia de Chota. Levanto y me encuentro con muchos documentos de todos los siglos, y especialmente este documento de 1786. Padre Seve. Este documento, 1786. Padre, perdón que le interrumpa. Y en este contexto, por ejemplo, otra de las preguntas que tenemos aquí, que también quiere saber quienes nos están escuchando, que si todo el archivo que existía se quemó en ese incendio por parte de los chilenos, ¿quedaron algo? ¿A dónde fueron? Se quemó algo, y otro fue saqueado, y otro fue a manos de gente que sabía que ese documento pues era bueno guardarlo, y con el tiempo lo entregaron. Entre ellos, este documento de 1786 pudo ser, tampoco yo no afirmo, pudo ser que el mismo párroco del año de los chilenos, o sea, antes de la quema, pudo ser que el mismo párroco los tuviera bien guardados en su casa, no en la parroquia, y entonces no los quemaran, o que fuera entregado algunos libros, algunos documentos a algunos vecinos para que lo guardaran por si saqueaban la casa del párroco, también buscando documentos. El hecho es que sí, efectivamente, este documento de 1786, 3 años después de la visita de Jaime Martínez de Compañón, existe, y yo lo tuve en mi mano, y yo lo entregué, lo subí de la parroquia Todos los Santos de Chota, donde yo vivía en 1977. Después hablé con el obispo, como señor José Arana, que ahora ya era obispo, no era párroco de Chota, cuando los guardó fuera párroco. Dije, mire, monseñor, me he encontrado estos documentos, ¿qué le parece a usted si después de yo lo voy por arriba, un poco a leer, voy a tomar notas, voy a escribir algo? ¿Qué le parece si lo voy a ir ordenando un poco por fechas y tal? ¿Qué le parece si después lo llevo aquí? Porque él ya tenía archivo, se habían ido recogiendo los libros antiguos de las diversas parroquias, pues se recogen y están ahora guardados en el archivo de Chota.
Así es. Yo los entregué y de este documento no había tomado nota. Entonces, en una de las visitas que hice cuando estaba escribiendo, creo que fue en 2019, cuando fui a Chota, le pedí, creo que estaba entonces Monseñor Forto, y le dije, mire, deme esta autorización para entrar al archivo porque estoy buscando documentación sobre la patrona, estoy buscándose la parroquia, y yo sé que traje documentos aquí, y efectivamente ya habían hecho, un estudio de todos los documentos que hay en el archivo de Chota, los tienen en cajas muy bien puestos, como se trabaja en los archiveros, y me encontré con este documento que yo lo había tenido en mano, pero no había tomado nota, ni me acordaba ya de qué año era ese documento. Y este documento, al comienzo, dice así: Ilustrísimo señor, el sargento mayor don Domingo de Burgos, como apoderado de don José Judas Vigil, cuyo poder, puesto en la debida forma para que sea visto, se me devuelva para vuestra esencia, etcétera, se ha dignado librar, y digo, que la superior justificación de vuestra señoría se ha dignado librar providencia contra otro con mi parte para que se me exija y cobre ejecutivamente 8, en fin, dineros que está debiendo. Y que tiene en su poder pertenecientes a la cofradía de la Purísima y Limpia Concepción de Santa María Santísima, patrona de Chota, cuyos dineros se le entregaron en depósito el tiempo y año que fue, atiende bien ahora, mi parte mayordomo de otra cofradía. Resulta que era del Rosario. ¿Ves aquí cómo está clarísimo? Ahora 1786 está la Inmaculada, la pura y limpia Concepción de María Santísima, patrona del pueblo de Chota. Ya lo dice todo el mundo así, 1786. Lo dicen desde 1783. Pero ahora efectivamente dice, ¿cómo es este cambio? ¿Qué pasa? ¿Qué este documento que tengo, que estoy debiendo de aquí, de esta cofradía? Ojo, yo fui presidente de otra cofradía, ya no cita de Nuestra Señora del Rosario. Así es. Pero en lo importante, 1786. Y ahora son dineros que tienen en su poder pertenecientes a la cofradía de la pura y limpia Concepción de María Santísima, patrona del pueblo de Chota, el primer documento que yo me encuentro. Claro. Aparte ya hay documentos, ojo, hay documentos, como hemos dicho, pero de la Virgen, y no dice la patrona de Chota, del altar, antes de la quema de los chilenos, de 1700, 1600. Imagínese. De ese ebanista cajamarquino. Pero que lo diga así, un documento que haya pertenecido a la parroquia de Chota, es el primer documento que encuentro en Chota, documentos de Chota que existan, que no han sido quemados, que no han sido robados, que no han sido o estén en manos de personas que pueden tenerlos en este momento. Ojalá nos estén escuchando y lo entreguen, porque es la riqueza cultural para todos. Qué bueno fuera, ¿no? Qué bueno fuera, padre, para que... Puede haber gente que tenga documentos todavía, puede haber. De mi abuelo, de mi tatarabuelo, como tienen imágenes de mi abuelo, de mi tatarabuelo, una ahí en Lima, de un... A eso, padre, precisamente a eso queríamos llegar, ¿no? Con estas indulgencias concedidas que se nos viene revelando, pues... Y pasaremos ya a ese reencuentro. Ojalá que la generación tras generación, por ahí pueda aparecer de repente algún archivo que vincule precisamente a esta historia, ¿no? Que pueda darnos mayor, quizás, evidencia en torno a esta investigación que usted tiene ya en sus manos. Sí, padre, decíamos en cuanto a este proceso que se da en el marco de la historia de nuestra patrona de Chota. Hablábamos, y usted mismo también, que ojalá los archivos se sigan indagando y podemos encontrar evidencias que puedan vincular o de repente con datos que necesitamos también saber. Y llegando a ese contexto, ¿cree usted que
las generaciones actuales pueden tener algún vínculo, porque hablaba también con un historiador, inclusive que los archivos estaban botados por el ex frigorífico, en fin, ¿podemos recuperar algo de esos archivos? Pues se puede recuperar si es que yo no sé hasta qué grado existieron. Hay gente que dice, tenemos alguna cosa, no dicen archivos, cosas de la Virgen, cosas de... Pudiera ser que se tuviera por ahí todavía algún documento en privado, ¿no? Eso sería interesantísimo. Yo más o menos no quiero que me lo entreguen, sino que me lo dejen nada más para que lo escaneáramos, para que las generaciones futuras tuviéramos la historia de nuestro pueblo, de nuestra patrona, sin ninguna duda, no por leyendas o porque he dicho o porque me invento. La historia se escribe con los documentos que existen en los años que se hicieron las cosas. Y estos documentos hemos ido dando fechas, quién lo autorizó, quién no lo autorizó, qué se hizo, quién hizo el retablo, quién dio la orden para que todas esas cofradías pasaran a ser la Inmaculada, 1783, etcétera, etcétera. Y hay unas conclusiones que después yo tengo personales de todos estos datos históricos que nos llega pues al momento presente, ¿no? Sí, yo rogaría, ¿no? Y ya te digo, no quiero que me entreguen documentos. Yo no quiero para mí. Esos documentos de todas las maneras deberían estar en un archivo, los que son eclesiásticos en el archivo eclesiástico y los que son civiles en la municipalidad que tiene archivo. Y además es obligatorio, y hace muchos años se creó, según la documentación que yo tengo, el archivo histórico de Chota. Hace muchísimos años hubo el decreto. Y yo quería que ese archivo, sé que lo han estado, y lo felicito, creo que el año pasado o hace unos años, me parece que hay una persona entendida que está ordenando todo el archivo histórico de Chota. Pudiera haber ahí documentos, algunos documentos que están traspapelados o que del concejo han pasado a la parroquia o viceversa, ¿no? En esos archivos, me parece que es William, me parece que es el amigo William el que estaba trabajando, no sé si tú que vives ahí me podrías afirmar, o ha estado trabajando por lo menos, yo sé que está contratado trabajando y dijo que iba a dar, estaba todo ordenado, que iban a dar, pero no tengo noticias. Yo no tengo, a lo mejor tú como periodista tienes noticias de que hayan dado alguna conferencia o hayan distribuido algún material comunicando los archivos que existen o los documentos, mejor dicho, que existen en ese archivo de Chota, que lo estaban ordenando muy bien y yo los felicito. Lo deberían haber hecho hace muchos años. Sé que existían ahí en Chota, creo que era en el último piso, antes en Chota, ahora lo han pasado arriba el Parque del Maestro, en ese edificio bonito que han hecho hace tiempo ahí. En fin, hay pasos y se podría encontrar ahí a lo mejor documentos en ese archivo también. Sí, y también en familias, ¿no? Sí, es esos cuestión de lo que usted dice. Y hay que escanearlos para que ningún incendio presente, futuro, los queme. Y si los quema, ya tenemos documentación para todas las generaciones futuras y conocer más nuestra historia. Claro, padre, inclusive lo que siempre hemos puesto en tela de juicio, por ejemplo, también que se vincula a nuestra fundación como ciudad, ¿no? Sí. Se hablaba también de que por ahí cierta persona tiene documentos, tiene escritos. Sí, eso definitivamente, los documentos que he estudiado yo en el archivo de India, eso está descalificado. Y a mí me da mucha pena que se siga todavía, las autoridades de Chota no hayan leído el libro o no hayan comprado el libro para leerlo, o por lo menos alguien que lleva el tema de la cultura en Chota, en la municipalidad, haya dicho, bueno, señores, que estamos diciendo que en 1552, pero señores, que Juan Ramírez no pisó Chota. No, punto. ¿Cómo la va a fundar? Que no la pisó, que no estuvo en Chota. Que no evangelizó Chota. Métanse en la cabeza, eso está demostrado ya. Lean el libro del primer tomo, ahí están los documentos. Sí. Que Chota no perteneció a la provincia de los Guambos. Chota perteneció a la provincia de los Cajamarcas. Era el límite, era una zona casi frontera entre la provincia de Cajamarca. Entonces fue muy importante porque era frontera. De ahí para allá enseguida comenzaba la provincia de los Guambos.
Así es. En fin, ahí en Chota estuvieron los franciscanos. Y yo digo ahí también que entre el 1540 a 1550, entre 40 y 50 ya existía Chota. Así es. Bueno, existía Chota como ciudad, como pueblo español fundado, ¿no? Pero Así Chota, muchos siglos antes, ya existía. Había un poblado en Chota, pequeño, pero que tenía, eso lo destruyeron todo. Es una pena que han destruido ahí cuando hicieron el mercado nuevo, ¿no? El mercado allí de don Julio Vázquez, donde hicieron ahí, había las tuberías de agua, de un poblado inca o pre-inca, no sé, claro. Sí. Si esas piedras existieran, podríamos ver ahora, un arqueólogo podría estudiarlo y decir, pues esto es de la cultura X o de la cultura Z. Y si no, con el carbono 14 sabemos enseguida también aplicarlo, ¿no? Todas estas cosas se han ido destruyendo, perdiendo, y es una pena que Chota. Y es una pena que Chota todavía nos enseñe en los colegios que Chota no fue fundada por Juan Ramírez. Así es. Que no fundó Juan Ramírez Chota. No, y yo creo que... Me da mucha pena que después uno escribe, pero yo he escrito por amor a Chota y para que Chota tenga documentación. Exactamente. Documentación suficiente. Padre Severiano, claro, sí, por eso usted recuerda cuántas veces hemos hablado aquí en la radio sobre la historia, la fundación que se ponía en discusión. Usted inclusive, pues dijo, hemos recorrido todo y ahora tenemos en la mano, gracias a ese trabajo, porque es un trabajo de investigación que se ha hecho y en buena hora, porque si no, todos involucrados en esta fecha, el fundador y tantas cosas. Pero ahora vamos a discutir y vamos a ponerle de manifiesto y que ya se genere esa cultura de conocimiento y bases históricas que se tiene ya en relación a esta fundación. Y decíamos eso, padre, porque se vincula también a nuestra patrona de Chota por los años transcurridos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a... Eso ya, Jaime, descontado. Sí. La imagen que nosotros tenemos, la imagen que tenemos nosotros es de 1780. De 1780. Eso, la ciencia, ahora está muy de moda, que ustedes no son científicos. Nosotros hemos hecho el estudio del carbono 14. Así es. Que es lo más científico que hay ahora. Y lo hemos pasado por rayos X. Bien. Padre Severiano, especialistas que se han especializado en Italia. Sí. Nos ocuparemos un día, ojalá nos ponga en la agenda, nos ocuparemos un día sobre esa, para explicarlo un poquito con mayor amplitud de la investigación en torno también a la fundación de la ciudad de Chota. Eso lo hablaremos en un próximo programa cuando usted lo considere pertinente. Por ahora, le agradecemos, padre, por estar con nosotros aquí en Santa Mónica Radio. Muy bien, feliz día para todos y que sigan felices y que las lluvias creo que estaban fuertes, ¿no? Que paren un poquito, que no tiren más carreteras y la tía Juana no se llene de agua, que no pueden pasar. Juana Ríos no deja pasar, padre. Juana Ríos. No deja pasar a Juana. Ya el puente, llevo yo eso del puente que iban a hacer, también lo llevo escuchando como lo de la carretera desde 1976. Llevo escuchando del puente. Yo creo que ya está maduro la idea y yo creo que ya lo van a hacer, parece ser. Ojalá hagan el puente en la tía Juana, en la Juana Ríos. Bueno, hoy le contamos, aquí tenemos un poquito de brillo solar, por lo menos, en el inicio de semana. Bueno, pues nada, que salgan los maíces y hierba para los cuyes, con tanta rica agua que ha caído y el sol ahora enseguida. La vegetación es bella en Chota. Así es, padre. Un abrazo, padre. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Buenos días. Hasta el próximo programa. Feliz tarde. Gracias. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.